hoy entonces tendremos a la maestra Catherine Báez, a la cual le damos la bienvenida. El tema que vamos a trabajar hoy es ética epistémica entre saberes y barreras en la era del conocimiento y globalización. En la sociedad de hoy, una sociedad que ha sido denominada como la sociedad del conocimiento, pues evidentemente resulta interesante mirar hacia el proceso de producción, transferencia y finalmente difusión del conocimiento. Si damos una mirada reflexiva a esos procesos, si partimos de la ética para mirar esos procesos, tenemos diferentes alternativas para poder estudiarlos. Una de ellas, por ejemplo, podría consistir en mirar hacia el proceso como sistema global. Podríamos atender o prestar nuestra atención a los mecanismos que se emplean, o bien poner nuestra mirada en la persona, el sujeto que finalmente es quien crea el conocimiento que se transmite y que se difunde. En estos procesos vamos a poner nuestra atención el día de hoy y vamos a abordarlo desde el concepto de injusticia epistémica. Te quisiera escuchar primero si alguno de los que está aquí presentes ha escuchado este concepto, injusticia epistémica. Cuando hablamos de injusticia, este constructo tiene pues dos elementos, injusticia y epistémica. Por lo tanto, tenemos que poner nuestra atención primero en injusticia. Y cuando vamos a definirlo, vamos a partir de que la injusticia se refiere a la ausencia de justicia. Y nos deja entonces con el problema de reconocer qué es la justicia. Cuando pensamos generalmente en el concepto de justicia, se puede quizás complejizar un poco y por acomodarnos podríamos pensar o definirla desde la justicia legal, porque es el concepto que más manejamos en el día a día. Sin embargo, vamos a ver, es claro, si nos detenemos un poco a pensar en el concepto de justicia legal, vamos a notar de inmediato que se refiere solamente a lo que recogen las leyes. Pero la vida social es mucho más complejo de lo que pueden recoger el sistema legal. De manera que necesitamos un concepto más general, más abarcador. Para poder comprender este concepto, cuando prestamos nuestra atención y empezamos a indagar un poco, vamos a ver que ha sido rastreado a la antigüedad en Platón, cuando presenta en la República el concepto de justicia como un pilar primordial para mantener la armonía en los pueblos. Más adelante, su discípulo Aristóteles trabaja el concepto profundamente y lo presenta de una manera que todavía preserva su significado al día de hoy. Aristóteles presenta la justicia como dar a cada uno lo que se merece. ¿Pero de qué manera lo determinamos? Bueno, Aristóteles propone 3 criterios para impartir justicia. El primero, según la contribución de cada individuo a la sociedad. El segundo, atendiendo a las necesidades del individuo. Y el tercer criterio, pues atendiendo a los méritos personales. Para entenderlo un poquito, imaginemos, vamos a situarnos en una sociedad, en un pueblo pequeño, digamos que contiene 100 habitantes, y en este pueblo se vive pues de lo que se puede recolectar en el día a día. Entonces imaginemos entonces que en el día de hoy se están recolectando los frutos del mango. Si recolectamos en total en el pueblo 100 mangos, en un pueblo que tenemos 100 individuos, lo justo sería entregarle un mango a cada uno. Eso claramente si partimos de que cada uno está contribuyendo al proceso de recolección. Pero ¿qué sucede si hay una persona por algún accidente que tuvo en el mismo proceso, no puede participar del proceso? Lo justo sería que no se le dé ningún mango, ¿cierto? Pero entonces ahí tendríamos que acudir al segundo criterio que propone Aristóteles, que sería la necesidad. Y finalmente, pues, imaginemos que en esta misma sociedad hay una persona que no se sienta directamente o que no participa directamente a colaborar en el proceso de recolección, pero sí se detiene a pensar en mejorar ese proceso. Y como resultado, pues logra diseñar una herramienta que mejora la recolección. Pensemos en la saqueta que se utiliza para la recolección, por ejemplo, del aguacate. Una vara y al final tiene un saco, evitando pérdidas de mango. Esta persona que no está participando directamente en el proceso de recolección proporciona un mérito. Tuvo un mérito porque proporcionó al pueblo una herramienta que hace más eficaz el proceso de recolección. Y debido a ese aporte social merece también ser retribuido. Ese concepto de justicia de Aristóteles es conocido en la actualidad como justicia distributiva. Y se conoce así pues
porque se enfoca en distribuir de manera justa los bienes. Si nos movemos un poquito más hacia la actualidad, vamos a encontrarnos con ese autor, John Rawls, quien influenció bastante en la concepción actual de justicia. Para Rawls hay dos principios esenciales para propiciar la justicia: la equidad y la igualdad. Por un lado, Rawls plantea que todas las personas tienen el mismo derecho a que se satisfagan sus necesidades y libertades básicas. Y en segundo lugar plantea que no basta con eso, porque cada persona posee una situación distinta en la sociedad. De modo que tenemos también que enfocarnos en las desigualdades, en eliminar las desigualdades, para que cuando se ejerza una opción justa, sea justa para todos. La siguiente. Bueno, partiendo de ahí, entonces podemos ya construir un concepto mucho más abarcador que nos permita comprender la justicia y las justicias en una amplia dimensión, no solamente como justicia legal, sino como justicia social. Sobre este concepto, bueno, hay cierto consenso en la literatura y bueno, podemos decir que está fundamentada en que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos a un trato equitativo, a apoyo para alcanzar los derechos humanos y a una distribución justa de los recursos. Cuando pensamos entonces en justicia social, podemos abordarla en tres dimensiones. Como justicia distributiva, podemos enfocarnos como reconocimiento y también como justicia participativa. La distributiva pues ya la abordamos, ¿verdad?, que se mantiene el planteamiento de Aristóteles, y básicamente en la ausencia de justicia distributiva vamos a tener injusticias del tipo de explotación económica o privación. Cuando hablamos de justicia como reconocimiento, estamos diciendo que no es suficiente con distribuir los bienes, sino que más allá hay que reconocer las diferencias culturales. Cuando no se reconocen esas diferencias, pues vamos a incurrir en injusticias del tipo de malinterpretación cultural. Y finalmente, la justicia como participación, la justicia participativa, se enfoca en propiciar a cada persona, a cada grupo social, una representación, participar en los diferentes organismos de decisión que les van a afectar. Todo esto teniendo en mente estas tres dimensiones de abordar la justicia social, ya estamos en la capacidad de poder abordar el concepto de injusticia epistémica, porque como vamos a ver más adelante, el concepto de injusticia epistémica no se enfoca en la desigualdad por distribución, sino que se enfoca en las injusticias que derivan de una ausencia de justicia social de reconocimiento y una ausencia de justicia social participativa. Bueno, es un concepto que particularmente a mí me llama mucho la atención. Y no solamente ha llamado mi atención, sino que también ha llamado la atención de la comunidad académica científica. A partir de su propuesta, el término es acuñado en el 2007 por Miranda Fricker en el libro Epistemic Injustice, donde aborda el tema, lo presenta. Hay un periodo en que se va difundiendo el concepto a nivel científico y académico y finalmente empieza una producción acelerada. Fíjense que esta es la producción de los últimos 10 años y noten cómo ha incrementado rápidamente la producción sobre este concepto. El concepto, evidentemente un concepto filosófico, no se quedó en la filosofía, no se ha quedado en las ciencias humanas y las ciencias sociales, sino que se ha expandido hacia otras áreas del saber. Y lo hemos encontrado en medicina, en psicología, en economía, en inteligencia de negocios, en computación y en muchas otras áreas del saber. Todo esto nos hace intuir que realmente se trata de un concepto jugoso y productivo para entender diferentes realidades. Entonces, el día de hoy, esto fue solamente la introducción, tenemos un largo recorrido. Ya que se trata de mucho contenido, lo he dividido en dos partes. En la primera parte nos vamos a enfocar en conocer el concepto clásico de injusticia epistémica y sus tipologías clásicas. ¿Bien? Vamos a presentar algunos ejemplos para acabar de comprender el concepto y finalmente vamos a tener una actividad reflexiva breve para apropiarnos de estos conceptos.
Una vez comprendamos estos conceptos clásicos, vamos a pasar, luego de un receso, a la segunda parte. Y en esa segunda parte nos vamos a centrar en abordar los diferentes enfoques, las diferentes tipologías que se han trabajado e incluso la ampliación del concepto de injusticia epistémica como lo tenemos el día de hoy. La injusticia epistémica, ya abordamos la injusticia, y epistémica, evidentemente, conocimiento válido. Bien. En cualquier momento, si tienen alguna duda, intervención, siéntanse libres de intervenir. Bien. Adelante. Adelante, Víctor. Bueno, vamos a abordarlo brevemente. Epistémico se refiere al conocimiento, a cómo se genera el conocimiento, cuándo vamos a considerar un conocimiento como válido o no válido. Los griegos, bueno, la gnoseología como tal se va a encargar de todos los tipos de conocimiento y todos los tipos de saberes. Cuando hablamos de epistémico, vamos a estar más orientados a un conocimiento del tipo científico. Pero no nos vamos a limitar en el conocimiento científico, está más asociado a ese tipo de conocimiento. Por lo tanto, es preferible abordar la epistemología como lo hicieron los griegos en su momento. Aquí está. Los griegos entonces tenían la doxa y la episteme. Todo esto es el conocimiento, o lo que se puede decir acerca del conocer. Bien, la doxa estaba orientado para calificar todo aquello que se refiere a opinión. Bien, lo que la gente opina. Entonces, opinión. Sin embargo, la episteme se utilizaba para referir al conocimiento válido, a un conocimiento más objetivo. Vamos a poner aquí, válido. De manera, ellos entendían, ¿verdad?, que lo que sea doxa no vale la pena detenerse en eso. Donde vale la pena es prestar atención al conocimiento epistémico. Un conocimiento que puede ser útil, que puede convertirse en objetivo, puede ser objetivizado. Un conocimiento que es productivo para la sociedad. En el concepto de injusticia epistémica, entonces epistémico no hace referencia necesariamente a ciencia, no, sino al conocimiento que se reputa, que se entiende como válido, como perfecto, bueno, objetivo, que merece atención. Perfectamente válido. No hace referencia únicamente a un conocimiento científico, sino a un conocimiento de manera general que se reputa como válido. La diferencia está en que si consideramos a lo epistémico únicamente como científico, vamos a tener que aplicar el método científico, la validación de los procesos científicos a todo conocimiento para luego pensar en ese tipo de injusticia, pero no es así. En ese mismo orden, si estamos en un campo donde, suponiendo un escenario, digamos, de una forma hipotética, que no hemos avanzado a lo epistémico, y hay una doxa, pero hay una cosa que se llama ortodoxia, que orto quiere decir correcto. Esa es la episteme de ese lugar, entonces es que no hay un lugar que no tenga episteme, No, lo que pasa es que hay cosas organizadas que no están acabadas. Porque, por ejemplo, si yo asumo algo de lo que se discute, aunque haya planteamiento, yo lo asumo con un dejo, por decirlo así, hasta de dudas. Y hasta de conveniencia de trabajo, vamos a trabajar a partir de, no necesariamente porque esté ya. No sé si me encanta la idea. Se le propuso a Galileo no sé si me encanta la idea del planteamiento. Ese tipo de conocimiento está en esta categoría. ¿Sí? Para diferenciarlo fácilmente, la doxa, bueno, yo puedo decir, una persona puede decir, bueno, yo creo que los mangos son bonitos. Eso no resulta útil en ninguna dimensión. Pero si decimos, partimos del presupuesto, cuando aparecen hormigas volando es porque va a llover. Eso es un conocimiento productivo que puede ser útil para un grupo específico que necesita saber o tener alerta de cuándo va a llover. Esa es la diferencia esencial. Por lo tanto, el caso que plantea se puede calificar como un conocimiento potencialmente válido. Bueno, entonces volviendo al concepto, injusticia epistémica, ya entonces intuimos que evidentemente va a referir a injusticias del tipo epistémico.
Pero más claramente, es propuesto por Miranda Fricker en su libro Epistemic Injustice como un agravio que sufre una persona en calidad de conocedor o agente epistémico. Es decir, vamos a mirar al sujeto y vamos a mirarlo en su dimensión como una persona que es capaz de conocer, que interactúa con un medio, por lo tanto va a conocer el medio de alguna manera y va a informar, es capaz de informar ese conocimiento y esa experiencia que tiene de su entorno. Este concepto entonces señala las desigualdades sobre los sujetos, pero con una referencia a su identidad social. Vamos a ver que hay dos tipos que propone de manera clásica, el tipo de injusticia testimonial y un tipo de injusticia hermenéutica. Quizás ahora de entrada no se comprenda muy bien el concepto, pero abordando cada una de sus tipologías de manera detallada vamos a tener una comprensión más acabada de este concepto. Siguiente, por favor. La primera tipología, injusticia testimonial. La injusticia sobre el testimonio. Consiste entonces en una disminución, en un déficit de credibilidad del testimonio de un hablante. Pero esa disminución de credibilidad se tiene que dar específicamente en función de su identidad social. Esto quiere decir que tenemos un hablante que tiene una experiencia, emite un testimonio, y de este lado tenemos el oyente que va a asignar un valor, una credibilidad a ese testimonio. De manera sin prejuicio, volvamos de nuevo incluso al contexto que planteaba Pilier, una sociedad poco desarrollada, que se necesita información. Bueno, una persona, en esta comunidad tenemos un bosque cercano. Una persona puede entrar al bosque a conocer si hay peligros dentro de ese bosque, va a tener una experiencia en ese bosque. Y cuando regrese a la comunidad va a dar su experiencia, va a dar su testimonio. La comunidad le cree su testimonio porque necesita información. Y la única fuente de información que tiene es esa persona que tuvo esa experiencia dentro del bosque. Cuando un segundo sujeto va a hacer lo propio, pues va a ir al bosque, va a tener unas percepciones, unos conocimientos y va a regresar al pueblo y va a dar su testimonio, su experiencia de lo que vivió ahí. Pues también se parte de que sus conocimientos son válidos. El conocimiento entonces es evidente que donde coincida el testimonio A con el testimonio B va a ser un conocimiento más fuerte que en la parte donde no hay coincidencia. Pero hasta ahí no hay ningún problema. El problema está cuando un sujeto C entra al bosque, da su testimonio, pero a él no se le cree. ¿Pero por qué no se le cree? ¿Por qué se piensa que no es como es el sujeto C? Bueno, quizá por su nivel social. Digamos que una discriminación en tanto que es mujer. Si los dos caballeros que fueron al principio eran masculinos, eran hombres, dieron su testimonio y se les cree, va una mujer y a la mujer no se le cree simplemente porque es mujer, estamos entonces ante un tipo de injusticia testimonial. Y si se da la inversa, que las dos primeros que fueron eran mujeres y el último es el hombre, que no se le cree al hombre, ¿hay una injusticia ahí? Igualmente sería una injusticia si se le deja de creer al hombre en función de que es hombre. No pongo el concepto porque realmente estamos acostumbrados a ver la injusticia de hombre sobre la mujer. Pero evidentemente si se da al inverso, es válido también, es un tipo de injusticia. Adelante. En el caso específico de cuando una mujer acusa a un hombre de maltrato o de cualquier cosa, por lo menos en la fiscalía y en la cosa, a quien no le creen al hombre, por lo menos aquí. Exacto. No se le pone en duda de lo que el hombre dice. La injusticia hay contra el hombre. Eso, ahí tenemos un ejemplo. Ahí tenemos ese ejemplo, si lo vamos a abordar ahora. Permite darle la oportunidad que ya no trabaja. Ajá. Una pregunta, por ejemplo, eso se da como el caso de las comunidades autóctonas, las indígenas, que utilizan una planta para un fin medicinal. Tienen años usándola para un fin medicinal. Por ejemplo, ¿podría considerarse así? ¿Es un tipo de injusticia? ¿Ahí cuál sería la injusticia? Que bueno, que a veces viene una farmacéutica, toma la planta, hace un par de estudios y aparte hace parte de la planta. Y era algo que se sabía hace muchísimo, por ejemplo, en Perú. Pero como esta persona lo demuestra con un dato científico, entonces puede conseguir una patente por el uso de esa planta.
Bueno, ese caso no se corresponde con testimonial, se corresponde más bien con injusticia cognitiva, que lo vamos a ver al final. Otra preguntita que yo quiero hacer para saber si tengo pérdida o no. Sí, sí. Mira, hay áreas de conocimiento. Por ejemplo, yo trabajo en biología, también en educación, en producción de textos. El Ministerio de Educación quiere que se les meta a los muchachos ahora que se les produzca el currículum informático. Nos encontramos con el problema que hay muchísimos tutoriales en internet de moderación de proteínas y todo eso, todo en inglés. Si tú quieres aprender bioinformática, mi recomendación es que aprendas inglés primero porque no consigues nada en español. Entonces, ¿no será esto una forma de discriminación? Porque los que son hispanohablantes no pueden acceder a ese tipo de información. También se corresponde con el tipo de injusticia cognitiva. Pero vamos a ver, ese tema es bastante interesante y se ha trabajado mucho desde la perspectiva de las epistemologías del sur. Pero no quisiera entrar en ese detalle ahora, pero vamos a ver si hacia el final. Sobre los testimoniales, pero más también, en una sociedad justa debe haber parámetros, y así mismo en la ciencia, debe haber parámetros para neutralizar los prejuicios y posteriores discriminaciones. Porque, por ejemplo, no importa que venga un hombre o una mujer, yo desde el punto de vista de la ciencia diría, ¿cuánto tiempo ha pasado de eso? Un testimonio después de tanto tiempo se puede oír, pero eso no es muy válido. Por ejemplo, en el caso que ella plantea sobre la parte más cognitiva, el farmacéutico podría decir, sí, ellos tienen mucho de usándola, pero no demasiado correctamente, porque ahora nosotros sabemos cuál es la dosis. O por ejemplo, el llantén y la túa, sí, la usaron, pero eso sanaba una cosa, pero dañaba el hígado. Entonces siempre habrá argumentos y hay que buscar un punto de equilibrio. Por eso las discusiones siempre son saludables, siempre que se hagan con cierto criterio, ¿verdad? Sí. Son saludables para ver el punto de equilibrio de cada quien, porque no todo el mundo tiene, nadie tiene la verdad absoluta. Entonces hay que ir trabajando, la verdad se trabaja todos los días. Sí. Respecto a eso, la injusticia testimonial está en un estado justo previo, sin evidencias. Vamos a situarnos únicamente cuando tenemos a un sujeto y ese sujeto tiene una experiencia que va a comunicar y no hay evidencias. No hay ningún tipo de evidencia. Vamos a poner una situación hipotética. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, que es bastante complicado el tránsito, vamos a pensar en un AMED, que están ubicados estratégicamente donde uno no los puede ver. Entonces, Acechamos. sí. Bueno, va un vehículo transitando normal en una vía de Santo Domingo cualquiera, da el verde, empieza a cruzar, pero un motorista entra, una patana dobla. El caso es que en medio de cambiar, ¿verdad?, de cruzar la calle, le da el rojo y acaba de cruzar. Justo cuando cruza, el AMED lo detiene. Dice, usted se merece una multa porque usted se cruzó en rojo. Bueno, cuando baja el cristal, el AMED ve que es un caballero, le explica, mira, fíjese, yo estaba aquí conduciendo, entré en verde y por lo que se armó, me dio el rojo cruzando. El AMED dice, bueno, es verdad, usted tiene razón, siga. No pasa nada. Pero ¿qué pasa si tenemos exactamente la misma situación? Y cuando se baja el cristal, el AMED ve a una mujer. Entonces, suponga, el AMED le dice exactamente la misma respuesta. El AMED dice, señora, usted tiene su multa. Entonces, ¿qué podemos interpretar ahí? El AMED puede tener el prejuicio de las mujeres no saben conducir, las mujeres viven causando caos y probablemente fue ella misma la que causó el problema ahí cuando se estaba cruzando. O sea, la misma situación, a uno se le cree, al otro no se le cree. Eso es lo que se le llama disminución de credibilidad en el testimonio, únicamente en función de la identidad social. Fíjese que ahí no tenemos más pruebas. El AMED lo recogió a los dos después del rojo. ¿Cuál es la única diferencia? La identidad de los sujetos. Una mujer va y dice que se le golpeó. Entonces, como la sociedad ya tiene, la mujer cuenta con una, en la mayoría de los casos con mucha razón, y en algunos casos sin razón, cuenta con una condición de víctima. Entonces, resulta una cosa que yo he llegado a llamar la tiranía de la víctima. Que por ejemplo una mujer, un hombre le gusta a su hombre y él ya no está en ella y decide que la va a dejar. Entonces ella, se han dado casos, pero han denunciado hasta mujeres que han estado a cargo de eso allá en la fiscalía. Y entonces ella se da golpe.
y va y dice, él me dio golpe. Pero hay una presunción de inocencia en la Constitución, entonces, pero sin embargo eso se echa a un lado, búsquenlo. Y el hombre a la prueba contraria ya se le creyó. Entonces, hay una doble Sí. ahí. Bueno, sí. Uno dice, todo es posible en la viña del Señor, ¿verdad? Todo es posible, pero bueno, ahí se deja de una manera compleja. Por el caso en particular, no se trata de injusticia epistémica. Es un tipo de injusticia, sí, pero para que sea epistémica debe haber una transacción. El caso que les planteo, sí, pero hay que ver si se le deja de creer al hombre, que es el segundo ejemplo que le tenemos ahora. Vamos a escuchar su intervención y le pondré el segundo ejemplo para arrojar más claridad. Sí, me llama mucho la atención el tema, sumamente interesante. Y, por ejemplo, quizá buscando una parte analógica, en lógica, en un tema de la falacia a la autoridad. Es una falacia, bueno, porque lo dice una autoridad, ya es una verdad, y es una falacia. La autoridad no siempre tiene la razón. Pero en este caso, si el testimonio, vamos a suponer que lo den dos personas, uno que sea una autoridad en un ámbito reconocido socialmente, y otro que sea un testimonio de alguien que sea un ciudadano de a pie, ¿verdad? Si se le da reconocimiento a la autoridad, cuando digo autoridad, aquí no tiene que ser autoridad militar, sino autoridad. En el tema, sí. Pudiera darse ahí un caso de injusticia testimonial si se prioriza el testimonio dado por la autoridad, copiando el testimonio dado por el ciudadano de a pie. Exactamente como lo presenta. Debido a la identidad de poder, la posición de poder, como se reconoce como autoridad en el tema, se favorece ese testimonio y se rechaza el otro si hay ahí una injusticia testimonial. Perfecto. El segundo caso que les quería presentar, imaginémonos en cualquier lugar de República Dominicana, bueno, quizás excepto en el Distrito Nacional, llega un hombre a la fiscalía, preocupado, atormentado, y presenta su caso, dice, le presenta al fiscal, yo estoy siendo acosado por mi jefa. No llegó nada. ¿Qué le va a decir el fiscal en ese caso? Su jefa es hembra. Y su jefa, ¿es hembra o varón? No, es una mujer, mírala aquí, le presenta una señora alta, elegante, bien presentada. ¿Le cree o no le creen al sujeto en la fiscalía? Hay una película sobre ese tema, con David Moore. La cosa de la jefa. Bueno, muy probablemente que reciba la fiscalía le va a decir cosas como, usted no tiene que empantalonarse, eso no es verdad. O ojalá cualquiera tener una mujer así que le esté, ¿verdad que sí? Entonces, no le van a creer por el hecho de ser hombre. O sea, estamos en la misma situación. No es que no le crean, porque yo supongo que le... En caso les creerán. Si hágale caso, le está creyendo. Pero el problema es que no, me imagino yo, que no va a entender que se sienta agraviado. Exacto, no entiende el agravio. Vamos a poner un segundo donde claramente no se le cree. Vamos a poner que el sujeto, fornido, alto, va a la fiscalía porque su mujer le da golpe. Ahí creo que no se le cree. Bueno, la mayoría quizás no le crea al sujeto. Y no le crea porque es un hombre fuerte. Y dirá, no, un hombre fuerte no se deja dar de una mujer. ¿Por qué? Porque tenemos un estereotipo en esta sociedad de que las mujeres son el sexo débil, hay que proteger. No es concebible bajo ese estereotipo que una mujer sea capaz de golpear a un hombre. Por lo tanto, ese sujeto del ejemplo está sufriendo una justicia también del tipo testimonial. Hubo una puñalada, un artista ahí. No, me imagino que lo vieron, ¿no? Y él ahora va donde ella. Caramba. Hay que creerlo obligado hoy porque... Hay evidencia, Vamos a ver. Hay algo, es conmigo, ¿verdad? Sí. No sé, pero todavía tengo como el ruido en el contexto en el que nosotros estamos desarrollando el tema de la injusticia, es en el contexto de la epistema, o sea, Sí, la agencia epistémica del sujeto, exacto. De la epistemología. Exacto. Lo que pasa, me genera el ruido en el sentido de que como nosotros lo estamos llevando es entonces solo por la parte de la doxa. O sea, porque lo que estoy observando, cuando entramos a la injusticia testimonial y en el contexto en el que se desenvuelve
el concepto de la injusticia testimonial no es un concepto que se pueda asociar a la epistemología. Yo no logro relacionarlo con la epistemología en tanto y en cuanto la epistemología es un conocimiento sistemático con un sentido crítico, etc. Aquí no, aquí estamos hablando de un conocimiento que se va dando en el día a día y que todo va a estar en el marco de quién lo dice y si esa persona que lo dice, estoy tratando de explicarme, ¿no? Sí, sí, adelante. Y si esa persona que lo dice, pues tiene un déficit de credibilidad frente a quien él está hablando en realidad. Entonces como que me salgo, trato de entrar a la episteme, pero me salgo de la epistemología. No sé cómo entrar ahí. A ver si, no logro entrar. a ver si yo la pego, ¿no? Adelante. Porque yo vi que recurrimos a los griegos ahorita, ¿no? Y yo creo que volver a los griegos podría ayudar a aclarar, ¿no? Perfecto. Usted está hablando de epistemología, tiene el sufijo logos. Estudio de. Logos, estudio de la episteme. Y yo veo aquí que ella está hablando de lo epistémico, ico, relativo a la episteme, a lo que se conoce, a lo que se comunica en tanto conocimiento. Entonces, tal vez usted lo está viendo en una dimensión distinta, lo epistemológico. Y aquí lo estamos trabajando solo lo epistémico, en términos de O sea, lo conocimiento. epistémico y lo epistemológico Es distinto. son diferentes desde el punto de vista de la raíz. De la La raíz y de la episteme- práctica como tal. La episteme entonces es conocimiento como nociológico. Exacto, Como la solamente nociología. en este caso puede ser testimonios, enunciados, que se le da validez socialmente. Epistémico. Epistémico. Ah, ok. Es diferente a epistemológico. A epistemología. Porque la Ya. epistemología es un estudio del conocimiento. Exacto, por eso Que es la requiere estudio injusticia de conocimiento válido. epistémica. Ajá. Ahora Exacto, sí. no epistemológica, Ahí perfecto. Creo, espera. Sí, no, Ya ya. Le borramos las otras dos. Ya. Sí, porque yo tenía como el ruido, ¿no? Es válido, es válido. El mismo orden de Crea ideas. esa. Válido. Si se presentan dos elementos, doxa y episteme, y se está analizando por la vía de la doxa, la injusticia debe estar precisamente porque no está haciendo uso de los criterios que deberían usarse para llegar a tener el nivel de certeza que se debe tener, porque de hecho uno habla de la verdad en ciencia, y en realidad cuando hablamos en ciencia deberíamos hablar de verosimilitud, porque las cosas sí siempre siguen, Esto es epistemología. siempre siguen Exacto. avanzando, ¿verdad? Pero yo digo, si yo voy a juzgar criterio juicios, ¿verdad? Voy a emitir juicios y yo me voy por lo de si creo o no creo, que lo que dice, que la realidad, que la experiencia, lo que me dice que esos fulanos y demás, yo estoy en el otro ámbito. Está Pero la si yo dos. comienzo a trabajar el conocimiento y a establecer criterios a partir de un punto de partida entonces yo estoy en el otro campo. Entonces la injusticia está en que estoy del lado incorrecto de donde debo estar en este sentido, bajo el esquema de lo Sí, anterior. pero no es que esté, sino que se te trata como si fuera doxa. Cuando una persona da su testimonio, está hablando de la realidad, un conocimiento que eventualmente puede ser contrastable. Lo que no puede ser contrastable es lo que yo creo. Yo creo que Prier es buena persona. Eso es lo que yo opino, ¿verdad? Otra gente puede opinar otra cosa, pero no es que otra persona opine otra cosa. Es que eso no puede ser corroborado, ni podrá ser corroborado porque es una percepción, una opinión mía que yo tengo. Yo creo que va a llover café en el campo. Eso es una opinión. Es distinto a cuando yo digo, yo fui al campo y vi perros. O sea, yo estoy diciendo que yo vi perros. Ese hecho se puede contrastar, por lo tanto, se considera como epistémico, porque puede ser validado, puede ser objetivizado. No sé si me... Puede, Potencialmente, pudo haber todo visiones. potencialmente. Pero la doxa potencialmente nunca va a poder ser contrastada. Sí, más o menos, exactamente. Bueno, sigamos al siguiente. Yo creo que ya lo han capturado el concepto, pero de todas formas, les presento aquí el ejemplo central de injusticia testimonial que presenta Fricker. Prier ha dicho, y otros de ustedes también en diferentes situaciones,
La evidencia. Pero sucede que cuando una persona tiene un prejuicio hacia el otro, su juicio se nubla. Y puede nublarse tanto que, bueno, pensemos, en principio le quita credibilidad. Pero ¿qué pasa cuando está evidencia? Cuando se da evidencia de que lo que dice el sujeto es cierto. ¿Qué sucede cuando se va al campo y se corrobora que sí hay perros y te traen los perros atados? El sujeto puede tener un nivel de prejuicio bajo que cuando ve la evidencia lo acepta. Dije, bueno, me equivoqué, sí tenía razón. Pero puede ser que tenga un nivel de prejuicio tan elevado que a pesar de que ve la evidencia, sigue sin creer en el sujeto. Este es el caso central de injusticia testimonial. Corre ejemplo central, matar a un ruiseñor de Harper Lee. Corre el año 1935 y estamos en la sala de un tribunal en Alabama. El acusado es un joven negro llamado Tom Robinson. Se le acusa de haber violado a una joven blanca, Mireya Edwell, por delante de cuya casa pasan todos los días de camino al trabajo. Se encuentra en las afueras de la ciudad, en las tierras fronterizas que separan la zona donde viven los negros y los blancos. Para el lector y para cualquier persona de la sala que carezca relativamente de prejuicios, es evidente que Tom Robinson es inocente, pues Atticus Finch, abogado de la defensa, ha demostrado más allá de toda duda que Robinson no podía haber golpeado a la joven para causarle las heridas y moretones que todavía presentaba ese día, ya que quien quiera que le propinara aquella paliza lo hizo con la mano izquierda, mientras que el brazo izquierdo de Robinson está incapacitado por un accidente sufrido con una máquina cuando era un niño. Las sesiones del juicio ponen en escena que existe una lucha frontal entre el poder de las pruebas y el poder de los prejuicios raciales, a los que en última instancia sucumbe el veredicto de un jurado compuesto en su totalidad por los blancos. Pase de frontera, porque la evidencia no se convierte en prueba hasta que no pasa su juicio de ella misma, de la prueba, tiene que ser insertada. Entonces, arriba utilizan la palabra evidencia y abajo, sí, una traducción, quizás no esté muy fiel a la... Y hay que ver también... Entonces, evidencia es antes de que pase el juicio. Sí, porque... Buen dato, gracias. Primero aceptarse la evidencia y después prueba. Sí. Perfecto. Sí, sí, tiene sentido. Gracias por el dato. Bueno, entonces, ¿qué podemos aquí? ¿Qué sensación nos deja? ¿Qué sabor nos deja este juicio? Escúchame, que tengo que impartir un examen. Ah, no. De acuerdo. Te esperamos aquí. Adelante. Me deja una sensación de... Una sensación tanto de incertidumbre, porque por el hecho de un ser humano tener su mano izquierda, inclusive eso le da garantía para que con el tiempo tenga más fuerza. El ser humano es extraordinario, que eso tampoco me resta, de que no, porque fue la mano izquierda, pero puede también tener actitud con la izquierda y destreza con el tiempo. Es que no él era inútil la izquierda. Ah, era que la no izquierda tenía. era inútil y el que cometió el crimen era zurdo. Ah, yo pensé que era con la izquierda, que se dudó porque fue con la izquierda. Fue con la Exacto. izquierda, pero él tiene la izquierda inutilizada. Ya. Exacto. Ahí más o menos lo que ha estado comentando y tratando de explicarnos es la parte de la injusticia epistémica en el sentido del déficit de credibilidad por algún prejuicio. En este caso es natural que hay un terrible prejuicio que en definitiva no importa lo que diga el abogado, ni lo que diga esa persona, ni que se vea que no tiene el brazo para poder hacer eso, no importa nada de eso. No importó, diríamos, Exactamente. en ese momento, nada de eso. Al final lo condenan porque era... Porque era negro. Porque era negro, exacto. Adelante. Un elemento, además de lo que dijo el compañero, que yo veo también es el tema histórico. Ya este que en el año 1935, si mal no veo de aquí. Sí, sí, exactamente. Okay. O sea, estamos hablando que este tema étnico estaba mucho más enraizado, Exacto. en nuestra época.
Y no, yo creo que deja una clara interpretación, que hay un tema ahí de injusticia, como el asunto, ¿no?, de la prioridad, bueno, el tema racial sobre todo, ¿no? Pero veo el tema histórico, ¿no? Da mucho más profundidad en esta época. Y claro está entonces que donde hay un predominio, ¿no?, predominio ahí racial, ¿no?, va a predominar, al final va a tener una preponderancia. Aquí yo me pregunté al principio cuando estudiaba el tema, ya sé, un tiempito atrás, pero no es una injusticia testimonial porque ellos saben que es inocente, pensaba yo. Adelante. A ver si tiene que ver con... Vamos a analizar un poco. Supongamos que estamos en un juzgado y que haya dos lados explicando, dando testimonio de una situación, vamos a decir un hecho. Y hay un lado que está dando testimonio y está mostrando pruebas, pero dichas pruebas no son elocuentemente bien mostradas. Y del otro lado hay un sofista, que lo que dice, lo está diciendo elocuentemente, utiliza una buena retórica y tiene el don del convencimiento. Convence al juzgado, convence al juez. Entonces, ¿cómo yo vería eso? Ahí el hecho queda por debajo de la elocuencia en el testimonio. ¿Cómo lo concibe la justicia epistémica eso? En el concepto clásico, ese escenario no es una justicia epistémica. Si venimos ya a la actualidad, sí sería un tipo de injusticia performativa, que va a decir, bueno, dependiendo de la forma en que se dice y cómo se dice, se le cree a unos porque siguen una forma, digamos, ortodoxa de presentar las cosas, mientras que al otro que no es tan ortodoxo no se le cree. Pero eso queda fuera, ¿verdad?, de este concepto clásico. En el caso de Tom Robinson, que es lo que me interesa rescatar, cuando estudiaba el caso a profundidad, me doy cuenta que en principio se va a juzgar un negro. La gente blanca con su estereotipo racista, el negro es malo, es mentiroso, aprovechará cualquier oportunidad para hacernos daño, de entrada es evidente que no le va a creer. Pero lo que me causó ruido es que a pesar de que se dan pruebas contundentes, se muestra evidencia contundentes de que es inocente, el jurado no fue que lo condenó pensando que era inocente, es que siguió creyendo que era culpable. O sea, ahí está la clave. La injusticia testimonial es inconsciente para el que la inflige. O sea, es una clave muy importante. Este jurado que condena a Tom Robinson siempre creyó, a pesar de las pruebas, que él era culpable. Espera. Si no era ese negro, era otro negro. El que pasara por ahí. El problema está... No, es que no es solamente un prejuicio, es que es una ideología. Es lo que pasó. Entonces quería mencionar el caso de la ideología porque en la Unión Soviética se dio un caso, yo lo sé por una película, no es que he leído ningún libro ni esa cosa, de un asesino en serie que llegó a asesinar 52 personas, sobre todo jóvenes, muchachas entre 13, 14, 15, siempre con algún tipo de retraso o problema mental. Y la asesinaba, la trataba de violar, no llegaba a violarla, y en fin, y le sacaba la cola. Era un caso extremadamente raro. Entonces, ¿qué pasa? Que se tuvieron evidencia de un camarada del partido que era un excelente obrero, un excelente camarada, y la justicia dijo no, un comunista No puede ser. no hace eso. Entonces, un blanco no hace. Exacto. A veces es tan fuerte, ¿verdad? Al final tuvieron que buscar un psiquiatra porque había muchos elementos combinados. Y aún así, viendo que era el camarada, No puede ser. No se admitió. no era un obrero, era un hombre de familia.
Pero el psiquiatra fue el que se metió y dijo, no, este tipo es impotente sexualmente. Y comenzaron a buscar por ahí, porque la violación nunca llegaba a consumarse. Y el hecho de que fuera muchacha con problemas, no fuera muy hable, muy inteligente también, el psiquiatra, bueno, interesante. Ojalá ustedes encuentren el que se llama... Yo voy a buscar el texto de los Perfecto. Interesante. Eso entra dentro de la justicia epistémica. Sería lo contrario. Fíjense, lo que sucede es que Fricker ahí sería un exceso de credibilidad. Ahí no sería. Porque ella aborda, dice, a una persona tú le puedes disminuir su credibilidad, pero se la puedes aumentar, ¿verdad? Y sería injusto en cualquier modo, ¿cierto? Pero cuando tú le aumentas la credibilidad, ¿cómo tú agravias al sujeto? En el caso que usted presenta, se incrementó su credibilidad, pero no salió agraviado. Entonces, como no salió agraviado, no hubo una injusticia testimonial. Es casi el mismo caso, pero coinciden en que es un estereotipo. Se le llaman también ideología. Pero es que no puede ser cuando es así, simplemente tiene ventaja. Por lo tanto, no se considera en ese caso testimonial. Yo puse el concepto de ideología porque es que un estereotipo se puede cambiar. La ideología, Sí, se puede cambiar. La psicología del sujeto, eso no es tan así como así. Pero para que sea testimonial, tiene que ser un estereotipo. Precisamente por eso, porque cambian. O sea, primero, el nivel de prejuicio, ¿verdad? Asumimos que lo tiene un sujeto. Pero cuando hablamos de un estereotipo, estamos hablando que lo comparte una comunidad. La ideología nunca va a cambiar, pero sería interesante abordarlo realmente desde la ideología, pero el planteamiento de estos tipos de injusticias se aborda desde los estereotipos. Gracias. Lo que pasa en este caso es un déficit de credibilidad y en este caso no es un déficit Un de incremento. credibilidad, un incremento. Y ahí no sería injusticia porque no hay agravio al sujeto. Sí. Mira, me llamó la atención lo que decía Eulogio, que fue de la ideología. Y se me ocurre sustituir, en vez de que sea el negro, que sea un analfabeto, una persona de bajos conocimientos, que haya tenido poco acceso a la cultura, por ende, ni letrado. Porque hay una teoría, por ejemplo, en el ámbito criminalístico, tienen una teoría que establece que los iletrados tienen mucho más proporción a delinquir que la gente culta. Eso se ha estudiado mucho. Pero bien, sería entonces un caso de estereotipo pensar, o sea, darle más credibilidad a un testimonio, por ejemplo, que esté avalado o que se vaya a atacar, se vaya a acusar a una persona iletrada, en este caso, o sea, que no quiero decir que el testimonio tendría mayor validez por la condición de ser iletrada la persona en este caso. Por ejemplo, en vez de ser negro que sea iletrado. Bueno, es iletrado, pues sí, lo hizo. Es culpable. La injusticia está ahí. Si tenemos un estereotipo, no quiere decir que el 100% que pertenezca a ese estereotipo va a emular todo lo que se piensa del estereotipo en cuestión. No siempre va a ser así. Por ejemplo, podemos hallar un iletrado que no es cierto que no sea ladrón, es que decía, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un estereotipo de las mujeres rubias, altas. El estereotipo es que no piensan mucho, pero podemos encontrar a muchas mujeres rubias y altas que sí piensan. Ese es el problema, que cuando nos guiamos únicamente por un estereotipo vamos a ser injustos con el individuo, con cuál no sabemos, pero no podemos juzgarlos a partir de ahí, de un juicio general. Debemos de proporcionarle de alguna manera el mismo nivel de credibilidad y luego soberlo a la luz de las evidencias que podamos acceder. Porque, por ejemplo, el concepto, y ahí yo creo que se relaciona un poco hasta con lo epistemológico, ya más que lo epistemológico, porque esto dice como dijimos ahorita, se han hecho investigaciones en el tema de que en algunas cárceles se han hecho investigaciones, los resultados han dado eso, un alto porcentaje de que la gente es iletrada. Y ahí que viene el origen pues, de esta teoría, ya, o sea, investigaciones científicas. Pues eso constituiría ya, entonces, un modo de evidencia, un modo de... En la parte de lo epistemológico, porque ha habido ya estudios científicos logrados, que eso incluso le da fuerza al concepto de ese estereotipo. Bueno, y la persona es iletrada, entonces tiene una mayor probabilidad, aunque no hayan evidencias de que sí sea culpable. El problema de la probabilidad es precisamente eso. Es probable,
pero no tenemos la certeza de que justo ese sujeto lo hizo. Pero evidentemente sí es un argumento ya que tiene cierta validez. Quería mencionar, ya que Dinoche ha traído el tema, que Platón dice sobre la ignorancia: el ignorante no puede ser justo aunque se lo proponga con todo el corazón. José Ramón López, un autor que yo estudié, también hablaba de que el ignorante tampoco puede ser justo aunque se lo proponga, porque cuando dos ideas le chocan en la cabeza, No sé qué hacer. él la quiere resolver o con el puñal o con el revólver. Posiblemente tiene algo que ver con lo que tú dices. No, y también Sócrates, que el que actúa mal no lo hace por mala intención, por sino ignorancia. por Porque ignorancia. no conocer bien. Exacto. Que una renta de que renta su apartamento, confirmó cita con 3 sujetos, A, B, C, para ver el apartamento. El sujeto A, de aspecto africano y acento francés, se muestra interesado. Abusado. Expresa, es ingeniero de proyectos y devenga 150.000 pesos mensuales, debido a un proyecto de 1 año de duración de la empresa en que trabaja. Le conviene rentar ese apartamento. El propietario le comenta que ya el apartamento está tratado con otra persona, que en esta ocasión no será posible rentarse. El sujeto B, dominicano, común, se muestra interesado. Expresa que es ingeniero de proyectos y devenga 150.000 pesos mensuales. Debido a un proyecto de 1 año de duración de la empresa en que trabaja, le conviene rentar ese apartamento. El propietario le comenta que le debe entregar una carta de empleo que especifique sus ingresos para posterior evaluación crediticia proceder con la firma del contrato. El sujeto C, de aspecto caucásico y acento inglés, se muestra interesado. Expresa que es ingeniero de proyectos y devenga 150.000 pesos mensuales. Debido a un proyecto de 1 año de duración de la empresa en que trabaja, le conviene rentar el apartamento. El propietario procede a acordar fecha para la firma del contrato. Muy bien. Entonces vamos a ver, analicemos el caso C. Podemos decir que ahí hubo injusticia epistémica, testimonial. No, ¿Por qué no? porque no afecta a su... Perfecto. En el caso B, el caso del dominicano, ¿hubo ahí injusticia testimonial? No, porque está pidiendo... Aquí dicen que sí. Ajá. ¿Por qué? Por eso, porque está pidiendo pruebas. O sea, las dos no le creíste. De la misma razón. Perfecto. Bueno, más adelante vamos a ver como otro autor, Wanderer, dice, bueno, es que si el testimonio se da bajo las condiciones que se suele dar en el grupo social, no hay injusticia. Lo normal es que aquí en República Dominicana se renta un apartamento, te pidan la información crediticia. Eso es lo normal. Bueno, entonces, ahí no es que se le está quitando crédito o no, sino es que hubo una formalidad para asegurarse. ¿Perdone? Que especifique los ingresos que piden. No, el aval crediticio, la carta de trabajo que siempre piden estos procesos. Como es parte, exacto, como es parte del proceso normal que es aceptado, no se considera un tipo de injusticia. No le está creyendo. Pero sí, entonces, Sí, pero es. No le cree ni le deja de creer. No le cree ni deja de creer. Entonces aquí lo que pasa es que queda más claro a la luz de Jeremy Wanderer, donde él dice, siempre que se siga lo establecido en la norma social, el proceso social, no hay una injusticia. O sea, una injusticia es cuando se sale de ahí por una falta de credibilidad. En este caso, ni le cree ni le deja de creer. Tráeme el aval para seguir el proceso. ¿y por qué al ser no lo pidió? ¿Por qué al no se lo pidió? ¿Quién puede responder? ¿Por qué al no le...? Adelante. Discriminación positiva, Exacto, exceso de Un exceso de credibilidad. Un exceso. Debió pedírselo al CEI y no se lo pidió. Un exceso de credibilidad. Y la confianza es el peligro. Y en el caso A, ¿hubo o no hubo injusticia testimonial? En el caso A. ¿Quién dice que no? Dice que no. ¿Por qué hubo una injusticia testimonial? Sí, usted misma. Sí. Bueno, porque salió perjudicado
franceses, no sé, africanos. O sea, Exactamente. Piensa en el primer caso, simplemente se descartó, ni siquiera se le pidió aval, no le cree. Por lo tanto, ahí hubo una injusticia testimonial. y que él se hubiera presentado con su casa de trabajo, con su jefe de mano. Pensemos qué sucedería si le hubiese pedido la carta de trabajo. Cuando adelante. Es del tema que estábamos tratando el sábado. De cancelación. ¿Usted por qué tuvo miedo de colocar? ¿Por qué cambió africano? Que no me cancelen, que no me cancelen. Para que no me cancelen. Limitando la cancelación. No me cancelen. Bueno. La autocancelación. Me mató ella misma, se me la... Se autocancela. Sí. No, el Bueno. punto es lo que es, ¿no? Porque si te pones que haitiano, ya hay Ya conocemos que hay un estereotipo. un estereotipo. Aquí. Un Sí, estereotipo. un estereotipo. de la- Negativo. Y el sesgo de los datos para entrenar la inteligencia de ese dueño de apartamento. No tiene nada que ver. Sí tiene que ver, pero por eso sería un prejuicio. Ese sesgo es un prejuicio. Contribuye a su Porque él prejuicio. tiene más datos de africanos de aspecto con habla francesa que no cumplen y le hacen lío, que de dominicanos que no cumplen y le hacen lío, y mucho menos evidencia de inglés, de acento inglés, que incumplen un contrato. Sigue siendo un prejuicio y sigue siendo un agravio hacia el hablante. Hay una injusticia testimonial. Aunque le resulte productivo al oyente, ¿verdad? Igual está infringiendo una injusticia. Aunque se esté basando en una evidencia histórica, o sea, inductiva. Es lo que decíamos hace un momento. De manera general, Totalmente Ajá. el primero. Que no son correlacionables. entonces, aquí hay un bloque interesante que de lo que marca Eulogio. Si el propietario es consciente que no le alquila a gente de aspecto africano con acento francés, no es testimonial. Porque ya está consciente, ya es otro tipo de Hay discriminación. una regla ahí. Sí, ya él se hizo consciente, o sea, ya no está actuando, disminuyendo credibilidad de manera inconsciente. Es que esa Y gente, ahí deja de ser testimonial. Es una discriminación, pero no testimonial. Lo que dicen, yo no le alquilo no le alquilo haitiano. Eso no es testimonial, eso es discriminación por otro tipo. Sí. Entonces, para la discriminación testimonial tiene que ser una acción inconsciente. Déjame la siguiente, Edwin. La siguiente. Ah, soy yo. Es la que, Sí, adelante, el sí. asunto ahí entonces si es consciente, es que, o sea, si es inconsciente. Tiene que ser inconsciente. Exacto. El oyente tiene que ser inconsciente. Aquí los marcamos. El prejuicio. Sí. Cuando yo emitir un juicio, yo estoy segura que estoy haciendo lo correcto. Porque no soy consciente de mi prejuicio. Mi prejuicio nubla mi juicio. ¿Bien? Por lo tanto, el que está infligiendo la injusticia no lo sabe. Segundo, se debe dar específicamente en función de un prejuicio identitario o un estereotipo identitario negativo y pues por lo general también ocurre, como hemos visto en los diferentes ejemplos, junto con otros tipos de injusticia social. Adelante. A mí lo que me llama la atención es que se le alquiló al dominicano cuando el inglés No se le alquiló. No se alquiló. se Firmó con el gringo. no se dice, procede a firmar el contrato. Ese fue con el caucásico. Ah, Blanco de acento Por inglés, un gringo. Al primero y al tercero no se Un gringo, aunque sea de Canadá, pero es un gringo. Los gringos de canadiense. de Francia. Hay inquilinos que no se le alquilan, principalmente de la zona San Juan Asua, porque Quieren la casa a uno. cada semana hay ¿Quién pasa ahí? ¿Cómo se podría concebir eso? Una discriminación. Una simple discriminación. Sí, basada en un estereotipo productivo, pero no es injusticia testimonial. Porque no le va a creer, en este caso no le va a creer a esa persona que le está alquilando porque ya él tiene el prejuicio de que a ese lugar va a llevar muchísimas Lo tiene claro. Pero él lo tiene claro, él sabe que no le va a alquilar por eso, que no le va a creer. O sea, no es inconsciente, es que está consciente. Él es- que no sí. le alquilo a San Juan, Exacto, porque me llenan la casa de premios. de prima, exacto. Entonces, él está consciente que no va a ser por eso. Entonces ahí ya se pierde. Entonces, una discriminación. eso. Entonces, bueno, ahí creo que se ha entendido perfecto el concepto. Antes de pasar a la siguiente tipología,
Bueno, entonces continuamos. El segundo tipo que vamos a analizar, ya sería el segundo y último tipo de del concepto clásico, es la injusticia hermenéutica. La injusticia hermenéutica ocurre cuando hay una brecha en los recursos de interpretación colectivos. Una falta de recursos, de conceptos que hacen imposible que un sujeto comunique una experiencia que tiene. Bien. Por ejemplo, un ejemplo puede constituirse cuando las mujeres que sufrían experiencia de acoso no tenían el concepto de acoso para poder señalar esa situación, esa experiencia que tuvieron. Vamos a la siguiente. Vamos a leer este ejemplo para comprender a qué nos referimos. El ejemplo del acoso sexual. Carmita Wood, le hago la revisión rápida. Carmita Wood es una mujer de familia, soltera, separada, tiene hijos y bueno, trabaja en una universidad. La señora Carmita pues no sabe por qué, no entiende lo que está pasando, pero hay un profesor reconocido como distinguido que se le acerca demasiado. Tiene demasiado contacto con ella y ella empieza a rehuir y a tratar de esquivar a ese profesor. Las experiencias se siguen dando hasta que un día, al final de una fiesta de Navidad, pues sucede un encuentro sexual mucho más agresivo y drástico. Carmita trata de, a toda costa, se esfuerza aún más para evitar a ese profesor. Pero el profesor insiste e insiste hasta que Carmita empieza a somatizar esa situación, al punto de que se enferma y tiene que retirarse del trabajo. Cuando Carmita se dirige a reclamar su seguro laboral, tiene que explicarle a un agente lo que sucedió. Pero Carmita, cuando va a explicar, se siente temerosa, se siente avergonzada y trata de articular palabras, de explicar lo que sucedió, pero no sabe ni por dónde empezar, ni cómo decir, ni cómo señalar. O sea, no tiene el concepto para poder explicarlo. Evidentemente, el agente pues la descarta y no entiende que no es válido su reclamo. En algún momento, Carmita llega a un seminario de una universidad, un seminario donde se está trabajando precisamente encuentros sexuales no buscados por las mujeres. En ese contexto, Carmita expone su experiencia y, según narra Brownmill en su diario, en ese momento todo el seminario, todos los estudiantes que estaban, hicieron una especie de clic. Dijeron, ahí está, no es que yo como mujer tengo una experiencia sexual no buscada, no es que mi amiga, mi compañera la tiene, no. Las mujeres estamos pasando por eso y no sabemos ni siquiera cómo llamarle. Se dieron cuenta entonces que era necesario ponerle un nombre a esa experiencia, a esa situación que estaba oculta a los ojos de la mayoría, y ahí pues la nombran como acoso sexual. No sé si se ha comprendido. Sí. Perfecto. ¿Qué sucede eventualmente? Vamos a ver la siguiente. Esta falta de conceptos, Fricker la explica como una diferencia en un estado previo, en la que específicamente ese grupo social participó de manera desigual en la construcción de significados. Me quedo pensando, y entonces aquella persona que por alguna circunstancia no pueda expresarse, no pueda, diríamos, una persona que es muda, ¿ese siempre va a ser una injusticia eterna? El hecho ya, ¿por qué no va a poder explicarlo? Sería un tipo de injusticia performativa, porque el mudo se expresa con las señas y tiene los conceptos. O sea, por ejemplo, puede decir, yo tengo hambre, yo quiero agua, hacen así. Bueno, sí, ya también el lenguaje de señas está bastante avanzado. Pero la diferencia va a estar, sí, es muy posible que las personas con ese tipo de discapacidad tengan una experiencia que no puedan expresar. Y evidentemente, como tienen una participación injusta, puede ahí haber una injusticia hermenéutica, como se presenta. Nosotros comentábamos que, por ejemplo, si es para elevarse a una instancia de reconocimiento de derechos, o sea, de tipo jurídico, ya existen los elementos suficientes como para que se transmita el mensaje, aún con esa condición. Por ejemplo, estamos hablando hoy día, si un caso que se vaya a elevar que sea un reconocimiento de derecho público,
jurídico, por ejemplo, y hoy día existen dos elementos para que una persona con esa condición pueda transmitir un mensaje, se puede hacer una interpretación del mensaje que quiere emitir la persona. Se puede, pero los estamos enfocando es... Lo que nosotros decimos como que no aplicaría en este caso. O sea, no lo sabemos. No que el ejemplo no aplique, sino que como elemento que ya hoy día, si se diera el caso, se puede descifrar lo que es el código en ese sentido. Porque cualquier persona que no tenga esa deficiencia puede también quedarse. Sí, pero no. El asunto es que aquí no existe un concepto para señalar una situación. O sea, el mudo sí tiene una limitación para comunicarse, pero se comunica en lenguaje de señas. Se comunica. El asunto es que nosotros, como es un grupo minoritario, participa de manera desigual en la construcción de significado. Y como nosotros no somos mudos, hay experiencias que no vamos a tener. Hay experiencias que para nosotros no van a ser importantes. Como el caso cuando se ve desde el patriarcado, por ejemplo, para un hombre no era importante en ese momento que la mujer se sintiera mal por un juego, por un filtreo, como se llamaba en ese momento. O sea, no sabemos realmente si estamos cometiendo una injusticia hermenéutica contra las personas mudas, sordas y mudas. No lo sabemos. Entonces, este es otro problema, ese tipo de injusticia. Pasa muy fácil por desapercibido porque es muy difícil de reconocer. Difícil de reconocer por el que escucha y difícil de reconocer por el mismo que la padece. Vamos a poner un ejemplo más para que se comprenda bien el significado. Pensemos aquí en República Dominicana. Conocemos lo que es depresión postparto, ¿verdad? Sabemos lo que es depresión postparto. Pensemos en el cercado, allá en el sector del sur, allá bien profundo que apenas llega la electricidad, un campito de eso. Y en la sociedad dominicana, nosotros vemos al nacimiento tener un niño como una bendición. Ah, pero qué bendición, ¿verdad que sí? Pero imaginemos una mujer allá en lo profundo del cercado que da a luz un niño y no sabe por qué, pero se siente mal. Ella no entiende por qué. Y cuando ella tiene esa sensación, ella empieza a decir, Dios mío, pero yo sí que soy mala persona. Ella no conoce, allá no ha llegado ese concepto. Hay muchos lugares de este país que todavía no llega ese concepto de depresión postparto. Ella dice, yo soy mala, yo me merezco un castigo de Dios, porque como yo rechazo a mi bebé. Y se siente así. Ella, primero, ella no entiende lo que le sucede. Y segundo, no se atreve a comunicarlo. Y cuando lo va a comunicar, si se atreve, dice, déjame contarle a mi madre que ella me entiende y me calma. Cuando trata de hacerlo, si la madre no tuvo depresión postparto, va a decir, pero hija, si los hijos son una bendición, no va a lograr entender la dimensión de la experiencia individual que está teniendo esa mujer. Ahí no sé si se va entendiendo. O sea, las palabras están, pero el concepto para señalar esa situación específica no existe. Ese es un ejemplo claro en los tiempos de Euronio, por ejemplo, cuando ¿Qué quiere decir con eso? relajaban a los compañeros de la escuela y se aplicaba cierto relajo pesado. Y después, en los tiempos nuestros, ahora se conoce como bullying. Eso es más o menos eso que tú estás mencionando ahí. Ahí, de alguna manera, sí. Sí, eso también puede ser un concepto que se visibilizó. Exacto, y se visibilizó esa situación. Entonces, aquí yo presento, digamos que, para tratar de ser esquemática, de cómo se puede reconocer una injusticia hermenéutica. En el mismo caso que estaba presentando de la depresión postparto, digamos que esta señora nadie la entiende. Y bueno, sobrevive y logra criar a su niño. Luego una amiga, ella nota que se va comportando como similar a como ella se comportó en aquel momento. Ella puede intuir que la amiga está pasando por lo mismo y se pueden acercar, se puede comunicar y ella pensar, wow, no soy yo la única malvada, la única que sufrió eso, sino que hay otra persona también que lo está sintiendo. Y eventualmente se van agrupando y se dan cuenta que no soy yo y mi amiga, sino que hay más mujeres en el sector que sufren ese sentimiento negativo y de desprecio hacia el hijo después de dar a luz. ¿Qué va a suceder en ese grupo? Pues van a nombrar esa experiencia. De alguna manera, le llamarán quizá tristeza del feto, tristeza del bebé. ¿Verdad? Le pondrán un nombre. Pero inmediatamente se nombra la experiencia, que por lo general se reconoce en el grupo que la sufre. A partir de ahí es que empieza entonces la construcción de significado. La construcción de ese recurso epistémico que nos va a servir
para comunicarnos en el grupo social donde estamos. Adelante. Una pregunta, en este tiempo no hay como un exceso de nombramiento o de este tipo de conceptos. Lo digo por el tema de la agenda, ya que ahora hay transexual, se entiende, pansexual, heterosexual, y tantas cosas que uno dice, wow, hasta esto, incluso cosas que aparecen trastornos, o antes eran trastornos, hoy en día se le ha identificado como se ha querido, porque es lo que se siente, no sé si me entienden, y yo creo como si no hay como un exceso en ese sentido. Nunca habrá un exceso de conceptos si están bien delimitados. Por ejemplo, en el módulo pasado se hablaba de la cultura de cancelación. Y de hecho, se hizo un comentario porque no se recordó. Pero aquí no estamos hablando de cuando se cancela una persona. Estamos hablando igual de un comportamiento injusto, pero muy diferenciado. Quizás no muy sutilmente diferenciado, pero diferente. Necesitamos necesariamente de nombrar cada experiencia, pero delimitarla correctamente. Porque si no la delimitamos correctamente, vamos a confundir una cosa con otra. Y si la confundimos, vamos a querer aplicar la solución del caso B al caso A y no vamos a tener resultado, o por lo menos no es el que estamos esperando. Por aquí vi una mano levantada. Imagino, Consuelo, o sea, ¿cómo saber cuándo ya llegamos al límite de la elaboración de conceptos? No hay un criterio para tú saber que ya tenemos todos los conceptos necesarios para entender el mundo en el que estamos. A lo que se refiere a la facilidad, porque ahora cualquiera va a una de esa autonomía española y dice yo soy un caballo, puede decir yo soy mujer y ya No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Usted Eso está es otra hablando de cosa. identidad, de construcción, de percepción, y él está hablando de la construcción de conceptos para comprender cosas distintas. Yo no creo que por ahí era aquello, ¿no? Como que estamos como que excediéndonos en la construcción de conceptos nuevos. Sí, por cosas que para uno parecen aparentemente irrelevantes y de momento a otro como que ya se le ha dado nombre y significado y ante la ley se quiere de una forma u otra como legitimizar en ese sentido. Me suena muy a lo que dice. Sí, pero no debemos confundir, no debemos confundir. Miren, por ejemplo, que hace referencia al movimiento LGBTQ y a las personas queer y demás. Miren, aquí hay un debate interesante que hago el paréntesis. ¿Verdad? Existe el concepto de mujer, existe el concepto de hombre, existe el concepto de percepción. Cuando hablamos yo me percibo como hombre, ya los dos conceptos existen, no estamos creando otro concepto. Yo me percibo como mujer, ya existe. Yo me percibo como un perro. O sea, ahí no tenemos una construcción de conceptos. Estamos quizá injustamente dañando los conceptos cuando queremos mezclar o poner bajo el alcance del concepto de mujer a cualquiera que se perciba como tal, que no es lo mismo. Entonces se puede considerar la dosa. Tu opinión es tuya, es una dosa autopercibirte. Ahora, que sea correctísimo. Epistemi ya eso sería otra cosa. Correctísimo, exactamente. El problema es que eso se traduce a las leyes. Eso, tu percepción de algo, que yo no dudo que puede ser así, Se convierte en pero epistemia. sin ninguna investigación epistémica de un conocimiento imparcial, vamos a decir, incluso los médicos y los psiquiatras y los psicólogos en esas autonomías españolas no se atreven nunca a decir lo contrario a quien dice que se percibe una cosa. Hay un caso de una muchacha, yo le mandé eso, de una joven que se percibía hombre y fue donde un psicólogo, el psicólogo pensó que era otra cosa, pero no se atrevió porque eso está prohibido por la ley. Entonces, ¿qué es lo que tú quieras? No, cambiarme de sexo, y le dio para adelante. Y luego que le hicieron eso, la muchacha, que la volvieron hombre, la muchacha ahora descubre que era autista, y ahora quiere demandándola a que Cada quien le cambió el sexo. Esa inversión. Es un problema, un problema. Por ejemplo, la violencia obstétrica. ¿La violencia? La violencia obstétrica. Antes, las mujeres cuando iban a parir al hospital público, a veces se les subían arriba para sacarle el niño, le insultaban. Cuando estaban llorando, le decían tú una llorona, le jalaban el muchacho, una serie de cosas. Muchas mujeres se sentían mal y sufrían realmente maltrato durante horas, porque a veces incluso se puede durar horas. Pero nadie le había tipificado eso. Es un concepto que ahora se conoce y tú puedes identificar que pariste hace 8.000 años, ¿me entiendes? Que tú sufriste violencia obstétrica.
Por eso Porque ahora disponemos del concepto. eso ocurría indistintamente a todas las mujeres o solo a las pobres. No, eso dependía mucho del criterio del médico, porque yo sufrí violencia obstétrica y yo no lo pasé en un hospital. ¿Me está entendiendo? A mí se me negaba ponérseme el calmante porque no le daba la gana a la tipa, porque a mí me lo iban a cobrar, ¿me entiendes? Y a mí no me lo ponía porque no. Entonces no es una cuestión tampoco porque Sí, tú aguántate, que yo me aguanté, decía la enfermera, porque tú no te aguantas. ¿Me entiendes? Y así lo aplicaba de las enfermeras, pero Entonces, por eso yo me que ahora imagino que hay se hacen una- correctivos. A los doctores se les da ética y se les da una serie de Me cosas imagino que hay de una psicología noticia para que aprendan a Sí, claramente. Claramente fue una injusticia hermenéutica, pero ya, mira, se dispone del concepto. se está aprendiendo. Sí, le están comprendiendo perfecto. El receso, ¿a qué hora es? Ya. Creo que después de ese slide vamos a ver. Ah, Bueno, sí, ya creo que ese fue ese slide. Bueno, en definitiva entonces la injusticia hermenéutica se da por una participación desigual de los grupos en la construcción pues de los conceptos, de los significados. Y hay que tener presente que no fue que se dio en un momento una injusta participación, sino que al día de hoy también, atendiendo a la participación que tenga cada grupo en la sociedad, pues estamos construyendo o no conceptos que necesitaremos o no en el futuro. Ocurre de manera inconsciente también, por lo general en el que escucha, y a veces incluso el que la padece pues no la reconoce tampoco como tal. Y por lo tanto tampoco puede ser asignado un responsable. El responsable termina siendo en última instancia la misma sociedad. Siguiente. Bueno, esta es la última actividad antes del receso. Se quisiera que en pareja, ¿verdad?, o en tríos también, reflexionemos acerca de nuestras prácticas cotidianas y vamos a tratar de identificar una situación en que nosotros hayamos sufrido algún tipo de injusticia epistémica, testimonial o hermenéutica. Bueno, ya se identificó su caso. Hayamos nosotros infligido injusticia o hayamos nosotros presenciado que se desarrolla una injusticia testimonial. Entonces vamos a dedicar a esos 10 minutos, comentamos y luego vamos a tomar el receso.